vamos a hablar de todo el concepto de jornadas laborales. Entonces, tienen que entender que esto que van a aprender el día de hoy va a cambiar en julio del 2025. O sea, dentro de 3 meses va a cambiar el concepto y se va a liquidar el valor de la hora diferente. ¿Por qué? Por unas características que ya les enseño a continuación en la ley 2101 del 2021. Entonces, recuerden, jornadas laborales, recuerden que nosotros tenemos una jornada diurna y una jornada nocturna. Hasta hoy, a hoy, la jornada diurna es de 6 de la mañana a 9 de la noche, sin incluir las 9. Y la jornada nocturna es de 9 p.m. de la noche a 6 de la mañana, sin incluir las 6, o sea, hasta las 5:59 de la mañana. Esas son las jornadas, jornada diurna y jornada nocturna. Recuerden que están sacando por ahí una reforma laboral. Si la reforma laboral queda llegar a estar en firme la jornada laboral, la jornada diurna cambiaría, porque lo que dice la reforma es que va a ir hasta las 7 de la noche. Entonces la jornada sería de 6 a.m. a 7 p.m. y la jornada nocturna de 7 p.m. a 6 a.m. Recuerden que en meses anteriores o en años anteriores nosotros hablábamos de una jornada, ¿sí? Una jornada laboral diaria, hablábamos de una jornada laboral semanal y hablábamos de una jornada laboral mensual. Pero si ustedes ven, mire, voy a ir por aquí muy rápidamente al artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo, artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo, y miren lo que dice el artículo, ya se los voy a leer. El Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 161 dice: la duración de qué? De la jornada laboral. Dice, la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 42 horas. ¿Por qué? Porque ya el Estado puso el código sustantivo de trabajo a lo que dice la ley 2101 del 2021, ¿sí? La ley 2101 del 2021 habla de unos plazos y miren cuáles son los plazos. Implementación gradual de la reducción de la jornada laboral. Entonces nosotros desde el 2023, desde el 15 de julio del 2023, se redujo a 47 horas. Después del 15 de julio del 2024 a 46 horas. Ahorita, después de julio del 2025, se va a reducir a 44 horas y el 15 de julio del 2026 llegaremos a una jornada definitiva semanal de 42 horas. Ahorita estamos en 46. Entonces recuerden que lo que les voy a enseñar hoy va a cambiar a partir del 15 de julio de este año, del 2025, y se va a liquidar de una forma distinta. Entonces, claro, como nosotros estamos trabajando bajo esto, yo voy a poner como era antes. Antes nosotros teníamos una jornada diaria de 8 horas, una semanal de 48 horas y una mensual de 240 horas. ¿De dónde venían esos conceptos? Pues esta era la jornada máxima legal diaria, ¿cierto? Máxima legal diaria. Nosotros hablábamos de las 48 horas cuando nosotros tomábamos, ¿cierto? Las 8 horas por los 6 días de trabajo y eso nos daba un total de 48 horas. ¿Y de dónde salían las 240? Cuando nosotros tomábamos la jornada diaria y hacíamos la multiplicación por los 30 días de trabajo, de ahí salía. Entonces, lo que es ahora, ¿cierto? Ahora nosotros hablamos de una jornada de 46 horas semanales. No sabemos cuál es la jornada mensual ni cuál es la jornada diaria. Recuerden que ese mismo artículo, vamos a ir al artículo 161, nos va a decir cómo es la jornada. Recuerden que es un mutuo acuerdo. Mire, aquí dice que es 42 horas a la semana
y que podrán ser distribuidas de común acuerdo entre el empleador y el trabajador en 5 días o en 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso, salvo las siguientes excepciones. Recuerden que dentro del pago del salario hay un día que se llama día de descanso remunerado obligatorio. Nosotros no descansamos los domingos porque nosotros queramos, lo descansamos es porque la ley dice, la empresa no nos regala el día. Lo que pasa es que la empresa se somete a la ley y siempre habrá un día de descanso remunerado obligatorio. Mire, entonces aquí dice que hay unas excepciones y dice que en las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con el dictamen al respecto. Y aquí también nos dicen que hay unos horarios, por ejemplo, para el trabajo de los adolescentes de 15 a 17 años, que no podrá hacer más de 6 horas en el día. Nos dan un poco de instrucciones, pero lo que quiero que quede entendido es que las 42 horas son de común acuerdo y que ustedes pueden trabajar 5 o 6 días a la semana. Ya sabiendo eso, nos preguntaríamos, pero entonces, ¿cuál es la jornada mensual y cuál es la jornada diaria? Entonces, mire que la jornada diaria se va a convertir en esto. Yo voy a coger las 46 horas de la semana y las voy a dividir en los 6 días de la semana. Y yo tendría que trabajar una jornada diaria de 7.6 horas. O sea que yo tendría que coger ese 7.6 y multiplicarlo por los 30 días que yo voy a trabajar, entre comillas, y me daría una jornada de 230 horas mensuales. Aquí ustedes pueden ver la reducción. Antes al mes eran 240 horas, ahora al mes son 230 horas. Bajaron 10 horas mensuales de trabajo, pero recuerden que esto va a cambiar. Esto está hasta el 15 de julio del 2025. Luego les va a cambiar. Explicándoles esto, ahora voy a explicar cómo calcular el valor de una hora. Entonces, recuerden que vamos a trabajar sobre un salario de 1,5 millones. ¿Listo? Yo tengo un empleado que trabaja 1,5 millones y yo le voy a decir, ¿cuál sería el valor de la hora? Voy a poner aquí valor de la hora, porque con el valor de la hora hago yo los cálculos de las horas extras, los cálculos de los recargos nocturnos, recargos dominicales, horas extras dominicales, todo lo hago con el valor de la hora. Entonces tengo que saber cuál es la jornada mensual para poder calcular el valor de la hora. Sin la jornada mensual va a ser imposible. Por eso les expliqué cómo era antes y cómo es ahora para que ustedes sepan cómo hacerlo después de julio en caso que les toque liquidar alguna vez en nómina o carga prestacional y tengan recargos dominicales, recargos nocturnos, días, horas extras diarias, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, todos esos conceptos. Entonces voy a tomar 1,5 millones y ese 1,5 millones lo voy a dividir en 230 horas. Y este sería el valor de la hora de este empleado que gana 1,5 millones. Miren lo que era antes, por eso les digo, tiende a cambiar ahorita en julio. Antes la hora extra el valor de la hora de este empleado, miren cuánto era 6,250 pesos. Entonces, antes el valor de la hora era 6,250. Ahora con la modificación que hizo la ley 2101 del 2021, a hoy, a la implementación de hoy, 46 horas semanales, el valor de la hora va a ser, es 6,521 pesos. Si ven que hay una diferencia de 250, no es mucho, pero cuando usted multiplica por horas, viene a ser un valor bien especial. Entonces ya tenemos el valor aquí de la hora. Recuerden que el valor de la hora siempre lo vamos a necesitar para liquidar los siguientes conceptos. Entonces, sí o sí, siempre se va a utilizar esta fórmula que les voy a enseñar. Horas, ¿sí? Pongamos valor de la hora por las horas por
el factor conversión. ¿Sí? Factor conversión. Recuerden que les voy a enseñar algo que se llama factor conversión. Entonces, vamos a hablar del factor conversión. Recuerden que hay conceptos que se tienen que pagar adicional al contrato laboral porque usted en este ejemplo, usted está contratado con un salario de 1,500,000, un salario de 1,500,000 para prestar un servicio de 46 horas semanales, 230 horas al mes. Ese es su salario para prestar esta cantidad de horas. Eso no quiere decir que a usted no le tengan que pagar recargos nocturnos. A usted lo pueden poner a trabajar las 46 horas de noche, las 230 horas de noche, pero no le van a pagar el mismo salario porque le tienen que pagar algo que se llama el recargo nocturno. La norma nos decía que usted tiene o que se tiene que respetar un día de descanso, ¿cierto? Entonces a mí me pueden poner a trabajar de martes a domingo, sí, de martes a domingo me pueden poner a trabajar y darme el día lunes de descanso, pero en ese caso me tendrían que pagar los recargos dominicales, porque claro, yo estoy cumpliendo con mi horario que está dentro de mi contrato, pero hay algo adicional que son los recargos. Ojo que los recargos no son las mismas horas extras, entonces recuerden que hay una hora extra diurna, hay un concepto de hora extra nocturna, hay un concepto de recargo nocturno, hay un concepto de recargo dominical, hay un concepto de hora extra diurna dominical, hay otro concepto de hora extra nocturna dominical y hay un concepto de recargo nocturno dominical. Entonces, ya sabiendo de que esto me pueden pagar dentro del contrato laboral, lo que me dice la ley en la hora extra diurna es que se tendrá que pagar un 25% adicional al valor de la hora. Entonces, el factor conversión va a ser 1,25. Lo que me dice la norma en la hora extra nocturna es que se tendrá que pagar un 75% adicional al valor de la hora. El factor conversión va a ser 1,75. Lo que dice la norma en el recargo nocturno es que me tendrán que pagar un 35% sobre el valor de la hora. Entonces yo voy a hablar de un factor conversión del 0,35. El recargo dominical, lo que me dice la norma es que me tendrán que pagar un 75% sobre el valor de la hora. O sea, el recargo o el factor conversión me va a quedar a mí en 0,75. La hora extra diurna dominical es solo una conjugación de la hora extra más el recargo dominical. Hablaríamos de 2,0. La hora extra nocturna, entonces yo voy a tomar la hora extra nocturna más el recargo dominical y hago el cálculo de la hora extra nocturna dominical. Y para el recargo nocturno dominical voy a tomar el valor del recargo nocturno más el valor del recargo dominical y ya tengo todos los factores conversión. Entonces, si en este caso a mí me dicen liquide 20 horas extras dominicales nocturnas, pues yo voy a aplicar la fórmula que me enseñó el profesor. Yo voy a aplicar valor de la hora, que lo tengo por aquí arriba, valor de la hora, yo ya lo calculé, mírenlo acá, por, ¿cierto? Me dice la fórmula por las horas, que serían 20 horas que voy a liquidar, por el factor conversión. El factor conversión de las horas extras dominicales nocturnas es 2,5. Entonces, esas 20 horas valdrían este concepto. Entonces recuerden que si yo hago 20 horas extras dominicales nocturnas adicional al salario, a mí me tendrían que pagar el concepto de 326,000 pesos.
más el salario. Y recuerden que todas las horas extras nosotros dijimos que eran parte integral del salario. Si a usted lo ponen dentro de su jornada laboral a hacer recargos nocturnos, o sea, a trabajar después de las 9 de la noche dentro de su jornada laboral, me explico, si a usted lo ponen en un turno de 2 a 10 de la noche, sí, usted está de 2 a 10 de la noche, pero resulta que de 9 a 10 hay un recargo nocturno. ¿Por qué? Porque la jornada nocturna empieza a las 9 de la noche. Entonces, de 9 a 10 hay un recargo nocturno. Si usted trabajó esa semana de 9 a 10 y usted trabajó lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, son 5 días. Le tendrían que pagar 5 horas de recargo nocturno. ¿Cómo las liquidaría yo? Exactamente igual. Entonces vamos otra vez a la fórmula valor de la hora por, ¿cierto? Valor de la hora por las horas, que en este caso vendrían a ser 5 por el factor conversión del recargo nocturno, que sería 0.35. Entonces a mí me tienen que pagar adicional al 1.500.000, 11.413 pesos. Entonces eso, recuerden que esos recargos también suman a salario. Entonces aquí es donde yo siempre le digo a los estudiantes, jamás se dejen negociar en una empresa de que hoy salgan una hora más tarde y mañana salen una hora más temprano, porque les voy a mostrar la diferencia. Miren, aquí bajo este concepto, ustedes ganan la hora a 6.521 pesos. Si usted se va, si usted hoy trabaja una hora extra, la hora extra a usted le valdría esto. Mire, el valor de la hora por las horas, que es 1, por el factor conversión de la hora extra diaria de diurna, que sería 1.25, y mire lo que vale una hora extra. Una hora extra vale 8.152 pesos y usted está haciendo que valga lo mismo. Miren lo que se está dejando de ganar. Usted se está dejando de ganar 1.630 pesos en una hora. Y recuerden que este concepto, las horas extras, suman a pensión, a prima, a cesantías y a intereses de las cesantías. O sea, usted se está como tumbando o se está, sí, usted mismo se está tumbando el valor de la hora cuando usted acepta, ay, salga hoy una hora más tarde y mañana yo le compenso en una hora más temprano, se va. No, diga, yo hago la hora extra, pero liquídeme la hora extra, porque la hora extra no vale lo mismo. Miren, una hora extra vale 8.552 pesos y una hora normal ordinaria vale 6.521 bajo este concepto de un empleado que devenga 1.500.000.